Dios me los bendiga. Estoy aquí nuevamente con ustedes para compartir una noticia muy importante que ha salido en los medios de comunicación, una noticia que nos tiene que hacer pensar y estar alertas sobre los últimos tiempos que se están viviendo en la historia, tiempos que el Señor dejó escritos en su palabra, que en los últimos tiempos habría falsos profetas entre el pueblo y que también habría falsos maestros que van a introducir encubiertamente herejías destructoras y aún van a negar al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción. Una noticia que fue dada a conocer ayer sobre el Papa Francisco, que respalda la unión entre homosexuales, entre gente del mismo sexo. Y antes de dar inicio, quisiera orar con ustedes para que sea el Señor hablando a nuestras vidas en esta tarde. Padre, en esta hora estoy delante de ti, dándote gracias por la oportunidad que me das de compartir esta hermosa palabra. Te pido por favor que la hagas viva y que llegues a donde tiene que llegar esta palabra, Señor, que tu Santo Espíritu toque las vidas de aquellos, Señor, que aún están en esclavitud, que aún están en cadenas, que aún siguen viviendo en la mentira, Señor, que tú puedas abrir los ojos de estas gentes que necesitan conocerte, pero también que abra los ojos de tu iglesia, Señor, porque los tiempos son más claros que nunca. Te pido por favor que uses mi vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús te lo pido, y te pido que reprendas toda obra del enemigo, todo aquello, Señor, que impida que nosotros hablemos con poder y autoridad tu hermosa palabra. Echa fuera todo lo que estorba, Señor, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias por esta palabra, Señor, y el privilegio que me das de compartir tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues antes de dar inicio, quiero compartirles esta noticia que salía ayer en los noticieros a nivel mundial. Y tremenda controversia están causando las declaraciones históricas del Papa Francisco respaldando la unión entre personas del mismo sexo. El pontífice abogó por una ley de unión civil para que estas parejas estén protegidas legalmente. Durante un documental que se estrenó hoy en Roma, declaró que los homosexuales son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Muchos lo consideran un acto de justicia que lleva a la Iglesia a una etapa de aceptación, mientras que feligreses más tradicionales, consideran que es el fin de los principios familiares católicos. Sí, bueno, pues esta noticia salía el día de ayer y bueno, para muchos esta noticia se ha convertido en una controversia, pero para nosotros como cristianos sabemos que esta noticia está marcando más aún el camino para el surgimiento del anticristo. Pero si el anticristo va a surgir, hermanos, quiero decirle que el arrebatamiento de la iglesia está por suceder en cualquier momento. ¿Qué nos está indicando esto? Que nosotros como iglesia debemos estar preparados. El anticristo surgirá en medio, hermanos, de una situación de calamidad en el mundo. Estamos viendo un mundo en caos, un mundo en angustia, un mundo en miedos, un mundo en desesperación. Estamos viendo todas las señales que el Señor dejó escritas a través de su palabra y que, bueno, esto dijo que sería el principio de dolores. Esto está marcando el principio no el principio, sino que está por surgir el anticristo. Sabemos que el anticristo será un hombre que se levante contra Dios y que esté en contra de todo lo que se llama Dios y que será el hombre de pecado, un hombre inicuo, un hombre que no honrará al Dios de sus padres, sino que estará en contra del Dios de sus padres, contra el verdadero Dios. Sabemos que él será un hombre judío y no hará caso del Dios verdadero, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de ese Dios que prometió dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera no tuviera vida eterna y no se perdiera. Y que Jesús dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de la muerte de Jesucristo y de su resurrección. Todo aquel que creemos en él, tenemos vida y vida en abundancia. Sabemos que el anticristo se va a manifestar en cualquier momento, hermanos.
pero sabemos que este hombre llevará al mundo a vivir la peor experiencia de maldad, vivir bajo el dominio de Satanás y bajo toda clase de argumento de mentira y de maldad. El Papa Francisco declara ayer a través de una entrevista que le hicieron que, bueno, él dice que, bueno, declara o respalda la unión civil entre personas del mismo sexo. El Papa Francisco señaló que va a respaldar las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Lo dijo a través de este documental llamado Francesco, presentado en el Festival de Cine de Roma. La declaración del pontífice representa un cambio drástico en la postura del Vaticano respecto al tema. En un documental que se estrenó este miércoles 21 de octubre en Roma, el Papa alentó la aprobación de leyes de unión civil para parejas homosexuales, alejándose de la posición de la Oficina Doctrinal del Vaticano y de la postura de sus documentales, de sus predecesores. La palabra del pontífice se recogen en un fragmento del documental que reflexiona sobre el cuidado pastoral para aquellos que se identifican como LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Las personas homosexuales, declaró el Papa Francisco, tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie ni hacer la vida imposible por eso, dijo el Papa Francisco en el filme sobre su aproximación a lo pastoral. Después, en las palabras que probablemente causarán controversia entre los católicos, el Papa Francisco también pronunció directamente sobre el tema de las uniones civiles para parejas homosexuales. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente, dijo el Papa Francisco. Yo defendí esto. Esta fue la declaración que hizo el Papa Francisco en un documental que se fue presentado en el Festival de Cine de Roma. Bueno, nosotros estamos viendo que este hombre que aparentemente es un hombre que proclama el nombre de Dios, un hombre que proclama el amor a Dios, es un hombre que estamos viendo que va en contra de todos los estatutos de Dios. Un hombre que está pasando por alto la ley de Dios. La palabra de Dios nos habla que Él formó a varón y a hembra, los creó Dios. Y que Dios estableció la unión entre un varón y una mujer. Y que dice la palabra del Señor que Él los unió, varón y hembra los unió Dios. El Señor en su ley, la palabra de Dios nos habla que Él ama al pecador, no ama los hechos o las acciones que cometemos. Él quiere que nosotros vivamos conforme a su ley. Él dejó claro que el reino de los cielos no heredarán los homosexuales, los que se echan con varón, los adúlteros, los fornicarios, los mentirosos, los homicidas y todos los aborrecedores de Dios. Todo lo que va en contra de Dios no heredará el reino de los cielos. La palabra es clara, nos alerta y nos dice que en los últimos tiempos se van a levantar falsos profetas y falsos maestros. Estamos viendo que se ha levantado uno de los más grandes falsos maestros en la historia, un maestro que está encaminando a la humanidad a la perdición, pero que es tiempo que la iglesia que ha puesto su fe en el catolicismo y su fe en este hombre, a través de la palabra de Dios, nosotros queremos compartirles que Dios les está dando a ustedes y a nosotros la oportunidad de volvernos a Dios, porque es necesario que nosotros nos volvamos a Dios, que nos demos cuenta que nuestra mirada no debe de estar puesta en el hombre, ni nuestra fe debe de estar puesta en el hombre, sino que nuestra fe debe de estar puesta en el autor y consumador de la vida, que es Jesucristo. Nosotros, hermanos, la palabra de Dios nos habla
que se van a introducir encubiertamente herejías destructoras. Y estamos viendo que se ha empezado a hablar de esta herejía destructora y que no solamente dice que se introducirán estas herejías, sino que aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Quiere decir que esto que se está hablando, bueno, va a traer destrucción sobre todos aquellos que lo acepten, que lo apoyen y que vayan en contra de la voluntad de Dios. Dios está aquí para hablarnos y para enseñarnos que como dice su palabra, que en estos últimos tiempos se levantarían grandes cosas, grandes maldades. Y cuando Jesús estaba con sus discípulos, le preguntaron acerca de la venida del reino. Y dice la palabra de Dios en Lucas, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no le veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allá, y no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Bueno, haciéndonos ver que sus discípulos le preguntaban que cuándo vendría el reino de Dios. Y él les dijo que el reino de Dios no vendría con advertencia, porque he aquí que el reino de Dios estaba entre ellos. Estaba diciendo que el reino de Dios estaba en la tierra y ese reino es Jesucristo. A través de él nosotros podemos tener acceso al reino de los cielos a través de Jesucristo. Y Jesús les dijo, pero va a llegar un momento en que desearéis ver al Hijo del Hombre y no lo veréis. Y después les dice, es necesario que antes de que pasen todas estas cosas, el Hijo del Hombre padezca mucho y sea desechado por esta generación. Y ha sido desechado desde aquel día en que él dijo que era el Hijo de Dios y nadie quiso creer en él. Y hasta la fecha esta generación sigue desechando al autor y consumador de la vida, a Jesucristo. Sigue desechando sus palabras, sigue desechando su salvación, sigue desechando su amor y está viviendo en días, el hombre en momentos de querer ser él, de quererse apoyar en otras cosas, menos en el autor y consumador de la vida. Era necesario que él padeciera. Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, para darnos vida y vida en abundancia. Pero también dice que esta generación no le iba a reconocer. Dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como las gallinas juntan a sus polluelos, mas nunca quisiste? Y Jesús lloró porque no quiso Jerusalén, no quisieron el pueblo de Israel ser cubiertos, ser cobijados bajo el cuidado de Dios. Y así esta generación no ha querido ser cubierta, protegida por la misericordia de Dios. Pero dice el Señor que esta misericordia un día terminará. Y dice que así como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. En los días de Noé había mucha maldad, dice la palabra del Señor, que había mucha maldad, que el hombre había pecado de tal manera que le dolió a Dios en su corazón haber creado al hombre. No de que se había arrepentido, le dolió a Dios la maldad que había de continuo en el corazón del hombre. El continuo en el corazón del hombre siempre hubo maldad y había en ese tiempo en el continuo hacer el mal.
el hacer violencia, el no amar a Dios y aborrecer a su prójimo. Y en los días de hoy vemos lo mismo. La violencia ha aumentado, el desamor ha aumentado, se matan unos a otros, se destruyen unos a otros. Estamos viendo situaciones muy difíciles en el mundo, estamos viendo pandemias, estamos viendo desastres naturales, estamos viendo situaciones que Dios nos dejó por señales en el cielo y en la tierra, que habría señales de que el Hijo del Hombre estaba por venir. Pero dice que la gente que estaba en el tiempo del diluvio no quiso creer tampoco a la predicación de Noé. Noé les decía que se arrepintieran, que el mundo iba a ser destruido por agua, y la gente se burlaba de Noé. Así como hoy en día mucha gente se burla y no quiere creer que Dios vendrá y que vendrá un juicio sobre la tierra, sobre los moradores de la tierra por estar viviendo en desobediencia a Dios. Y la gente se burla y la gente se ha hecho necia en su corazón y la gente se ha envanecido. Ahora ya no quieren creer a Dios, ya no saben en qué creer, porque dice que la maldad del hombre se ha multiplicado tanto que el amor de muchos se ha enfriado, el amor por Dios y el amor por el prójimo. Y que así como en los tiempos de Noé, que él les predicó 120 años y que nadie quiso creer a la palabra de Noé, así será cuando el Hijo del Hombre venga también. Porque se cerró la puerta y llegó el momento del diluvio y mucha gente murió y pereció. Solamente 8 personas se salvaron porque creyeron a Dios, porque creyeron que Dios iba a destruir el mundo. Y después dice la palabra de Dios que así también como en los tiempos de Lot, que comían, bebían, compraban, plantaban, edificaban, como está el mundo de hoy, trabaja, edifica, va, viene y hace, y que el mundo está en todo, en la abundancia, en el querer tener más, pero menos en querer buscar de Dios. Dice la palabra de Dios que como en los días de Lot, mas el día que Lot salió de Sodoma, dice que llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Quiere decir que cuando Dios escucha, dice la palabra de Dios que Dios escuchó que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores y que se habían levantado de una manera muy fuerte en contra del Señor, en contra de Dios. Y que el Señor dijo, bueno, he oído que Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y que su pecado es sumamente grave. Y dice que Él descendió para ver si realmente era tan mala la ciudad de Sodoma y Gomorra. Dice, veré, como dice en su palabra, y veré si han llegado en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Él vino a confirmar si realmente Sodoma y Gomorra estaban en una depravación. Sodoma y Gomorra estaban en una depravación sexual, en una depravación desde el más pequeño hasta el más grande. Dice la palabra de Dios que cuando llegaron estos ángeles a la ciudad de Sodoma y Gomorra, Lot estaba él sentado a la puerta y cuando los vio, los invitó a su casa, los invitó para que se quedaran en ella. Ellos le decían que no, que querían quedar en la calle, que querían descansar fuera, quedarse afuera, pero él les dijo, no, vengan a mi casa, es de noche y dice, yo voy a lavar vuestros pies y voy a darles de comer y mañana temprano, si quieren ustedes, pueden seguir su camino. Y fue tanta la insistencia de Lot que estos hombres decidieron quedarse. Y estos hombres le dijeron a Lot lo que iba a acontecer, que la maldad de Sodoma y Gomorra había llegado a la presencia de Dios. Había hombres pecadores, hombres violentos, hombres amadores de sí mismos, hombres pervertidos, depravados, hombres que eran homosexuales. Cuando la gente de esa ciudad se dio cuenta que habían llegado hombres a la casa de Lot, le dijeron, déjanos sacar a estos hombres para que los conozcamos. La palabra conocer se refiere a tener relaciones sexuales con ellos. Pero Lot les dice, no, tengo 2 hijas que no han conocido varón,
se las doy y hagan con ellos lo que quieran. Quiere decir que eran hombres que estaban acostumbrados a violar, hombres que estaban acostumbrados a la depravación sexual, lo que estamos viendo hoy en día, pecado tras pecado, maldad tras maldad. Estamos viendo esas noticias que salen donde hay pederastas que se levantan en contra o que violan a los niños, que están tratando de promover esa ley que se acepte, donde se puedan casar hombres grandes con niños y quitar la niñez y la inocencia de los niños. Son pecados graves, son pecados dolorosos. ¿Dónde va a quedar el cuidado de nuestros niños? ¿Hasta dónde ha llegado la maldad del hombre? ¿Hasta dónde ha llegado querer estar con hombres y mujeres con mujeres? Dios dijo en el libro de Romanos capítulo 1 que dejaron el uso natural de la mujer y se entregaron a lascivias hombres con hombres, que se olvidaron de la ley de Dios, se olvidaron de los mandamientos de Dios y Dios los entregó a la inmundicia de sus vidas porque no han querido conocer el tiempo de su visitación. Dios nos está hablando tan claro que sus tiempos están llegando, que es el tiempo de arrepentirnos verdaderamente, buscar a Dios mientras puede ser hallado, que la gente se arrepienta. Está llegando a una maldad muy grande el ser humano. Y como dice la palabra de Dios, que así como Lot, en los tiempos de Lot, no quisieron conocerle, vino una destrucción sobre ellos. Vino destrucción porque no quisieron conocer a Dios. Vino esa destrucción sobre los habitantes de Sodoma y Gomorra. Y dice que de repente cayó fuego del cielo. Dice la palabra de Dios que Dios empezó, dice que Dios destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra por la maldad de ellos. Entonces, así como en los días de Noé y los días de Lot, dice la palabra del Señor, así como en esos días que salió, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Va a llegar un momento en que Dios se va a manifestar en la tierra y vendrá una destrucción terrible sobre los hombres que no quisieron obedecer a Dios. Así como cayó fuego en Sodoma y Gomorra, aquí la Biblia nos habla que vendrá una destrucción repentina sobre todos los seres humanos. Y el Hijo del Hombre se va a manifestar y vendrá por sus escogidos, vendrá por sus amados. Y entonces habrá una tribulación y gran tribulación aquí en la tierra, cual nunca la ha habido ni la habrá jamás. Dice la palabra de Dios en Isaías 3:9, la expresión de su rostro testifica contra ellos, y como Sodoma publica su pecado, no lo encubren. Ay de ellos, porque han traído mal sobre sí mismos. Quiere decir que todos aquellos que han decidido avalar estas leyes que van en contra de Dios,
vendrá destrucción sobre ellos. Y Dios empezará a hacer destrucción. Por eso en esta hora quiero compartirle que, bueno, hermanos, estemos listos porque son señales que se están cumpliendo y que el arrebatamiento está cerca y la manifestación del hijo de perdición está por surgir. Y que es necesario que aquel que cree en Jesucristo viva una vida de santidad, porque sin santidad nadie le verá. Pero también, si tú eres una persona que has vivido en la mentira, que habías puesto tu fe en este hombre y en la religión católica, hoy el Señor te hace ver que se han equivocado y que un día esta religión será juzgada, y que va a caer, delante de Dios. Ella y todos los que confiesan sus maldades, va a caer esta religión. Pero que hoy el Señor también quiere darte la oportunidad, dice, sal de ella, pueblo mío, sal de ella, nos está diciendo a todos aquellos que pues queremos salir de la destrucción que vendrá sobre el mundo entero, y a ti que no le has conocido te está dando la oportunidad, así como Elías estaba con los profetas de Baal y que dijeron, bueno, si Baal es Dios, que haga descender fuego del cielo, y si Jehová es Dios, que haga descender fuego del cielo, y el que haga descender fuego del cielo, a ese serviremos. Y los profetas de Baal dice que estaban cantando y pidiéndole y gritaban diciendo Baal que les respondiera, mas nunca cayó fuego del cielo. Pero Elías oró a Dios y le dijo, Señor, muéstrale a este pueblo que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. Y dice que descendió fuego del cielo y consumió aquel holocausto. Y entonces la gente se maravilló y cayó de rodillas alabando a Jehová, al Dios de los cielos, al Dios todopoderoso. Y Elías le dijo, ahora ustedes escojan, o van a servir a los Baales o servirán a Jehová. Y esta es la pregunta que el Señor te hace a ti y a mí. ¿A quién seguirán sirviendo? ¿A los Baales o a Jehová de los ejércitos? Al verdadero Dios. Hoy es el día de salvación. Si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Esta es la palabra que Dios tiene para ti y para mí, que es el día de salvación. Es necesario que le busquemos mientras puede ser hallado. Esta es la palabra que el Señor tiene para usted. Abramos los ojos, nos demos cuenta de las cosas que están aconteciendo. A lo mejor usted no crea, a lo mejor esté como en los tiempos, como la gente del tiempo de Noé y el tiempo de Lot, pero se va a dar cuenta que si usted no cree, el día de mañana, este mensaje se dará cuenta que fue real y que la palabra de Dios es real. Solamente le digo que el día de mañana que usted vea todas las cosas que están aconteciendo, que mucha gente hayamos desaparecido porque fuimos al encuentro con Jesús y que aquí en la tierra se manifieste el hijo de perdición, usted se arrepienta y crea en Jesucristo. Pero déjeme decirle que no será fácil en aquel tiempo. Usted tendrá que dar su vida si quiere ser salvo. Hoy no tiene nada que hacer, solamente decir a Jesús que es usted pecador y que ha vivido mal y que se ha equivocado y que le pide perdón. Dios es justo y Él no se tarda en perdonar. Y Él no desecha a un corazón contrito y humillado. Y si hemos pecado, dice la palabra de Dios, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bueno, Dios los bendiga. Esta es la palabra y no hagamos caso omiso a lo que Dios está hablando a nuestra vida. Permítame orar y darle gracias a Dios por su palabra. Dios, te doy gracias por esta palabra que tú me has permitido compartir. Hazla viva, Señor, en mi corazón, en mis hermanos que creen en ti y también en aquella gente
que va a escucharlo y que no ha creído en Jesucristo y que es el tiempo de la oportunidad que tú les estás dando. Haz vivo el mensaje, Señor, y llega donde tienes que llegar. Gracias porque me permites hablar en tiempo y fuera de tiempo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues Dios los bendiga y nos estaremos viendo en otro mensaje más.